Mis amados hermanos, buenos días. Vamos a ir con la palabra de nuestro Dios en estos momentos. Vamos a encomendarnos a la gracia de nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro amado Rey y Padre. Y vamos a recordar las palabras de nuestro amado hermano Pablo el día de ayer, 2 Corintios capítulo 11, versículo 23 en adelante, todas las circunstancias difíciles, complicadas por las cuales él atravesó, sin embargo, determinado por una sola voz, una sola palabra, que en algún tiempo le rescató de aquella vida sin propósito, aunque él aparentemente caminaba en un propósito santo y eterno de parte de Dios: perseguir a la iglesia a la cual el Señor había rescatado con su propia sangre. Él, en el propósito que le ocupaba, perseguía aquella amada iglesia. Sin embargo, Dios le tomó y le llevó a una circunstancia totalmente diferente en su vida. Y nosotros nos preguntamos, y es el título que nos guía en este momento, a pesar de las circunstancias externas que no son las condiciones apropiadas que quizás pudiésemos tener, pero las circunstancias en las cuales nosotros nos encontramos palidecen con respecto a lo que ellos vivían o lo que ellos padecían. El propósito que nos guía en esta mañana: los aliados de la determinación. ¿Qué era lo que impulsaba la fuerza del apóstol Pablo? ¿Qué era lo que hacía que un día amaneciera en un lugar, otro día amaneciera en otro? ¿Qué era lo que le impulsaba a saber que lo más importante no era lo que lo estaba rodeando, sino lo que llevaba en su corazón? ¿Qué era lo más importante? El pueblo de Israel buscaba los milagros y eso lo consideraba importante. Hoy nosotros lo importante es tener o estar rodeados de ciertas condiciones que nos permitan cierta comodidad. Inclusive nosotros aquí podríamos decir que no estamos en las mejores circunstancias, pero aún no en las mejores circunstancias, de condiciones apropiadas para una transmisión o lo que se pueda considerar, lo más importante, hermano, y nunca lo perdamos de vista, nunca perdamos de vista esto en nuestra vida. Lo más importante es lo que tenemos delante de nosotros, y delante de nosotros está la palabra, eso es lo más importante. Siempre delante de nuestra vida estará un Dios poderoso que nos animará y nos fortalecerá. Esa es la aliada más grande de la determinación. ¿Cuál es? La confianza de saber que Dios sigue y está con nosotros. Porque Dios jamás te abandonará. Si no abandonó la primera pareja que estaba en aquella falta flagrante de desobediencia, sino que los vistió y los siguió acompañando. Y cuando ellos en aquella tierra en la cual fueron arrojados, siguieron clamando a Dios y Dios les siguió ayudando. Así expresó la primera mujer: he adquirido varón de parte de Yahweh, con ayuda de Yahweh. Es decir, Dios siempre siguió estando con ellos. Empezaron a presentar sacrificios, empezaron a invocar, dice la Escritura en el Génesis, por aquel tiempo el nombre del Señor, y Dios se manifestó. Abel presentaba sacrificio y Dios estaba con él. La mayor aliada de la determinación es la confianza de saber que Dios estará con nosotros. Porque ¿qué nos esfuerza? Dice la Escritura: Dios es el que produce en ustedes tanto el desear como el hacer lo que ustedes desean. Es decir, todo proviene de Dios, todo emana de la mano y de la gracia de Dios. Yo te invito en esta mañana a que veamos una cita que se encuentra en el profeta Isaías, capítulo 30, versículo 15. Aliada de la determinación. Nuestra fuerza humana, nuestra confianza humana, nuestra confianza en el hombre, nuestra confianza en los ejércitos que tenemos, en las riquezas que poseemos, en los caballos que nos rodean, en los jinetes que están delante o detrás de nosotros. ¿Dónde radica la fuerza de nuestra determinación? La fuerza de determinación de nuestra alma, de nuestra vida, siempre debe de encontrarse, y ratifico estas palabras y las subrayo, debe de encontrarse en Dios. ¿Por qué? Porque en ocasiones nuestro acto volitivo nos encausa a depositar nuestra confianza en un hombre, en nuestros jinetes, en nuestros caballos, en nuestra propia fuerza, como lo hacía Sansón.
Él estaba determinado por su propia fuerza, pero nunca llegó a entender que la fuerza provenía de Dios en aquellas circunstancias que vivía, hasta que después al final entendió que la fuerza dependía de Dios. Y ahí es cuando realmente fue fuerte. Cuando entendemos que la fuerza proviene de Dios, es entonces cuando la victoria para el Señor se gesta, así como se gestó con Sansón. La verdadera victoria del Señor no se gestó en los filisteos que Sansón mató, en cada una de aquellas situaciones temporales, aisladas. La verdadera victoria que libró al pueblo de Israel fue cuando él estaba débil, y en la debilidad Dios se glorificó. Luego entonces, ¿cuál es? ¿Cuál es la mejor aliada o una de las aliadas de la determinación para que tú y yo podamos proseguir independientemente de 40 azotes menos unos, independientemente de desvelos, de fatigas, de peligros entre falsos hermanos, de peligros en naufragios, independientemente del hambre, de la desnudez? ¿Cuál es la fuerza? Y la Escritura nos dice así, versículo 15 del capítulo 30. Por tanto, así ha dicho Yahweh, el Santo de Israel, cuando se arrepienten y entren en reposo. Y el arrepentimiento no es el acto de contrición solamente en el cual derramamos lágrimas o sentimos un pesar. El arrepentimiento es el cambio de dirección, es un regresar, un retornar a lo que Él es. Dice el Señor, cuando se arrepientan y entren en reposo, es decir, en la confianza de lo que Él habrá de hacer. Hoy por la mañana nuestra hermana Soledad nos otorgó una noticia, posible contagio es lo que dicen los médicos. ¿Qué hacemos nosotros? Orar. ¿Qué es lo que hace ella? Orar. Y después de la oración, ¿qué viene? La confianza y el descanso y la determinación de seguir adelante en una vida sin temor, en una vida enfrentando, hermano, lo que tenemos que enfrentar. El día de ayer nuestra hermana Daisy y su esposo enfrentando una situación similar. Algunos de nosotros la hemos enfrentado ya. Nuestra hermana Nora ayer la enfrentó, nuestra hermana Natalia igualmente, otros hermanos igualmente. Pero ¿qué habremos de hacer? ¿Habremos de temer? ¿Habremos de paralizarnos? ¿Habremos de quedarnos en ese lugar? ¿O en la determinación de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, por lo que Él está haciendo y lo que hará al final? ¿Habremos de quedarnos amedrentados, temerosos? No, ciertamente vamos a enfrentar una situación en la confianza de que Dios es el que está obrando en nuestra vida y fortaleciendo nuestra alma para llegar a la meta para la cual Él ha trazado para nosotros. En arrepentimiento es un volver, y dice, en confianza, entren en reposo y serán salvos. Y es lo que en ocasiones menos ocurre en nuestra vida. Sobreviene alguna situación, inmediatamente entramos en el temor, uno de los enemigos de la determinación, el temor. Estamos determinados, pero sobreviene alguna situación esporádica, momentánea, e infunde temor. ¿Y qué sucede? Nos paralizamos, queremos regresar, pero regresamos al lugar de nuestro refugio como regresó el pueblo de Israel. Regresaron a su refugio era la esclavitud, en lugar de regresar al refugio verdadero, que es la libertad. El refugio en Dios nos lleva hacia adelante, el refugio del hombre lo lleva hacia atrás. ¿En dónde nos vamos a refugiar? Nos vamos a refugiar en la esclavitud de Egipto, en el pasado que representaba quizás no lo mejor, pero lo que me hacía estar con menos problemas. O nos vamos a refugiar en Dios, quien a pesar de los problemas nos impulsa a superar los problemas y seguir más adelante de ellos. Eso es determinación, el perseverar, el prevalecer independientemente de lo que tengamos enfrente, hasta cumplir el objetivo y el propósito. Dice, serán salvos. En la quietud y en la confianza estará su fortaleza. En la quietud y en la confianza va a estar su fortaleza. Sin embargo, dijeron,
No sucederá así, porque montaremos los caballos y nos apresuraremos a huir. Ustedes leen el contexto en casa. Ellos dijeron, no, no será así. Nos vamos a apresurar y vamos a huir. Vamos a seguir adelante. ¿Por qué? Porque no confiaron en Dios. Y muchas veces es lo que sucede en nuestra vida. Igualmente sucedió con los discípulos. Huyeron. Pedro, el gran amado del Señor, igualmente le aconteció. Huyó cuando vio aquella situación donde se le señaló como uno de los seguidores. Cuando él había dicho, Señor, iré contigo. Señor, hasta la muerte. Por ti daré todo, en pocas palabras. Hermano, en ocasiones lo decimos, ¿sí? Y el Señor entiende la situación de nuestro corazón y entiende la expresión de amor que en ese momento nosotros le decimos. Pero aún así, Él entiende lo superficial, entiende lo profundo, y en lo superficial y en lo profundo, Él nos sigue amando y nos sigue rescatando. Rescató a Pedro y lo atrajo hacia Él. ¿Y qué les enseñó? A prevalecer hasta el final, determinados por Él a alcanzar aquello que Él les otorgó. Y Él nos ha entregado cosas hermosas para nosotros, en promesa, que se están cumpliendo y que algún día habrán de cumplirse a toda cabalidad. Te invito a otra cita, hermosa también, con la cual queremos concluir. En Isaías 40, si nos trasladamos a Isaías 40, son citas que durante el año ya leímos congregacionalmente, pero que no dejan de tener el sentido de vida práctico que nos alienta y nos impulsa y nos determina a prevalecer sobre toda fuerza del enemigo y nada nos daña, dice la Escritura. Versículo 22 de Isaías 40. Él es quien está sentado sobre la redondez de la tierra. Él es el que está sentado sobre todo el mundo. ¿Y qué significa sentado? Hermano, que está en autoridad. Eso significa. Él está sentado. Y fíjese la posición que nos menciona la palabra sentado. Sentado es el reposo. Sentado es la confianza. ¿Cuándo te sientas tú? Cuando hay confianza. En algunas ocasiones la gente, ante una noticia que las devasta, ¿qué es lo que hacen? Hacen esta expresión y se arrojan a una silla. Pero se arrojan a una silla en una condición de ánimo devastada. ¿Qué voy a hacer? Se sientan porque no pueden permanecer en pie, porque sus rodillas tiemblan, porque la emoción o la noticia es tan impactante que tienen que sentarse. En ocasiones tú, cuando tienes que transmitir una noticia igualmente difícil, ¿qué es lo primero que haces? Siéntese. Siéntese, mamá, siéntese, papá. Y el papá, que ya conoce inmediatamente, ¿qué me tienes que decir? ¿Por qué? Porque sabe que la noticia que viene no es buena. O puede ser buena. Cuando una hija o un hijo, ya en edad casadera, le dice, papá, quiero hablar con usted. Sí, dime. No, siéntese, papá. Ay, Dios santo, dice, no, ay, Dios santo, me estás pidiendo que me siente. ¿Qué es lo que me habrás de decir? ¿Por qué? Porque significa esté en paz, esté en quietud, esté en reposo. Lo que quiero transmitirte es esto. Es igual el Señor que hizo con María, o que hizo María cuando llegó el Señor. Se sentó, hermano. Se sentó porque quería escuchar, estaba en paz, estaba en quietud y estaba en reposo. Sin embargo, su otra hermana Marta andaba agitada y no pudo tomar lo verdaderamente importante. Y una logró y se quedó con la mejor parte. Dice el Señor, yo soy el que está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como langostas, pequeños. Él extiende los cielos como una bóveda, los extiende como tienda para morar. Versículo 23. Él es quien reduce a los gobernantes a la nada. Todo lo que acontece en el mundo está bajo su arbitrio, bajo su dirección, bajo su voluntad. Lo que tenga que suceder, sucederá. Lo que no tenga que suceder, no sucederá. Dice, Él es el que reduce a los gobernantes a la nada y los jueces de la tierra son como si no existieran. ¿Qué significa? El juicio no lo hacen los jueces de la tierra. Él es el que pone a las autoridades, es el que determina. Entonces, a Él pidamos, a Él dirijámonos. No nos dirijamos como el pueblo de Israel en la cita anterior que les leí, que nos vamos a volver a Egipto.
Nosotros no vamos a confiar en lo que Dios nos dijo. Vamos a montar caballos y vamos a huir, porque no sucederá así. Lo que Dios ha determinado va a suceder. ¿Y qué nos pide a nosotros? Estén quietos, tengan confianza, porque ahí estará su poder. Yo soy el que me siento sobre la redondez de la tierra, cuyos jueces son como si fueran las gostas, cuyos habitantes son como si no fueran nada. Dice, no serán plantados ni sembrados, ni echarán raíz en tierra. Él soplará sobre ellos y se marchitarán, y un torbellino los llevará como hojarasca. ¿A quién me podrán comparar que sea semejante a mí? Hermano amado, ¿a quién podrán compararme, dice el Señor, que sea semejante a mí? ¿Qué gobernante de la tierra es semejante a nuestro Dios? ¿A quién vas a comparar a nuestro Dios? A nadie. Alcen sus ojos a lo alto y vean, ¿quién es el que creó todas las cosas? Él te creó a ti, me formó a mí, creó todas. Forma la luz, crea las tinieblas. ¿En quién descansamos? ¿En quién confiamos? ¿En quién reposamos? ¿Quién es el que nos da la fuerza, la determinación para prevalecer y para seguir? Él, hermano. Dice, Él es el que pasa revista a sus huestes y a todas ellas llama por su nombre. Ejércitos. A todos los llama por su nombre. Con mucha más razón a nosotros. Oh, Jacob dice, versículo 28, ¿no lo sabes? ¿No has oído que Yahweh, el Dios eterno, es el que creó los confines de la tierra, el que no se cansa ni se fatiga y su inteligencia es insondable? Finalizamos con esto. ¿Quién es el que nos da la fuerza, la determinación para seguir adelante? Hace muchos años a mí me lo daba mi determinación por el éxito. Rezaba yo cada mañana, es decir, expresaba, no un rezo, no una plegaria. El fracaso no me sobrecogerá si mi determinación por alcanzar el éxito es lo suficientemente poderosa. Eso me animaba. Era una palabra que se desvanecía como la bruma al salir el sol. Pero dice el versículo 29, Él da fuerza a los cansados. ¿Te sientes cansado? Él dará fuerza. Todos nos sentimos cansados, atribulados, pero Él nos da la fuerza. Y a los que padecen enfermedad, observemos esto, a los que padecen enfermedad, Él aumenta su vigor. Padecen enfermedad, no niega el hecho, pero aumenta su vigor. Los jóvenes se fatigarán y se cansarán, y los adolescentes, dice la versión Peshita, ciertamente tropezarán, todos habrán de tropezar. Pero los que confíen, la mejor aliada de la determinación es la confianza, pero la confianza en Dios. Pero los que confíen en Yahweh renovarán su fuerza, extenderán las alas a semejanza de un águila, de una paloma, dice la siriaca. Águila extiende con mayor fuerza, la paloma con una rapidez inmediata. La paloma agita el ala, inmediatamente huye del depredador. Una y otra cosa, el original así lo expresa en ambos términos, en la fidelidad a la palabra original, tanto hebrea como aramea, un águila, una paloma. El sentido, hermano, es seguridad. El sentido es fuerza. El sentido es protección. Una paloma en la rapidez de su volar, un águila en el remontar de su fuerza, en la estabilidad de su vuelo. Así dice la Escritura. Correrán y no se cansarán. ¿Quién corre y no se cansa? ¿Quién camina y no se fatiga? ¿En quién sucede esto? En los que esperamos en el Señor. Y no que nuestras piernas no se cansen, sino el hombre interior. A eso se refiere Pablo. El hombre interior es el que no se fatiga ni se cansa. Aunque mi cuerpo se vaya desgastando como se desgasta el nuestro, este interior cada día se levanta con ánimo y con fuerza, sabiendo que Dios es nuestra fuerza, que Dios es nuestra confianza. En la enfermedad, en la tribulación, en la necesidad, en hambre, en desvelo, en tribulación, en 40 azotes menos unos, en naufragio, en peligro, Él es nuestra fuerza, nuestro sustento y nuestro poder. Le damos gracias a nuestro Dios. Concluimos en esta mañana agradecidos como siempre por su presencia en medio nuestro. Gracias, Padre. Oramos, Señor, con todo nuestro corazón, con la fuerza de nuestra alma y de nuestro ser. En el nombre de Cristo. Gracias, Padre.
Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Bendícenos, Señor, con esa fuerza, con ese ánimo y con esa fortaleza. Cada uno de aquellos, Señor, los que están en enfermedad, los que siguen, Señor, luchando, Señor, contra toda clase de padecimientos, aumenta su fuerza, Señor. Aquellos, Señor, que desanimados se encuentran por lo que tienen por delante, Señor, anímalos, Señor, dales fuerza, Señor, reposo en ti, porque tú eres el que está sentado sobre la redondez de la tierra. A ti nos encomendamos en esta mañana, Señor, agradecidos como siempre por tu gracia y tu bondad. Gracias, Señor. Amén. Amados hermanos, nos despedimos entonces, unos corriendo a dejar a los hijos a las escuelas, otros corriendo ciertamente hacia nuestros trabajos, pero todos confiados, unánimes, perseverando en la fe del Evangelio. Dios los bendiga, un abrazo, buenos días.